Hola, mi nombre es Sugel Michelén y estoy aquí con mi esposa Gloria para invitarlos una vez más a que vengan a la sala de nuestra casa para seguir conversando acerca de los matrimonios en cuarentena. Bueno, eso es un gran tema. Mucha gente nos ha dicho de que realmente ha sido un tiempo que ha puesto a prueba el matrimonio. Así que queremos compartir estas ideas con ustedes. Una vez más también les vamos a beber el café de lo que pude oír en los comentarios. Algunos se quedaron esperando el café. Bueno, prepárenlo en su casa y así véngaselo a beber con nosotros en esta tarde. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es la unidad en el matrimonio, lo cual no significa uniformidad, es decir, unidad sin uniformidad. Amor, cuando hablamos acerca de la uniformidad, ¿a qué nos estamos refiriendo antes de entrar en el tema de la unidad? Bueno, en el hecho de que algo uniforme es que está parejo, que son iguales o muy similares, pero no pensamos que en el matrimonio los dos deban ser iguales para que funcione. O sea, que lo que estamos diciendo es que esa idea que la gente tiene en el mundo de que para que un matrimonio funcione, ambos tienen que ser compatibles, o para usar una palabra más moderna, deben ser afines en todo el sentido de la palabra. No necesariamente, no realmente, porque es que cada uno aporta al matrimonio muchísimas cosas. Aporta su crianza, aporta sus estudios, la forma en que Dios lo hizo. Entonces, otra vez, volviendo a la palabra afinidad, o uniformidad, perdón, que era la palabra que queríamos definir. ¿De qué queremos decir en un sentido práctico, hablar de uniformidad para que un matrimonio funcione? Y estamos diciendo que no se necesita necesariamente eso. Bueno, eso mismo, que no tienen que ser iguales, no tienen que tener los mismos gustos. La mujer puede tener otro gusto, la mujer puede tener otros intereses. Por ejemplo, la esposa de Paul Tripp, yo sé que tiene mucho interés en arte y creo que tiene una sala de arte o trabaja en una sala de arte. Cada persona Dios la hizo diferente y tiene su papel y su rol en la vida y en el matrimonio. Ok, eso es más importante de lo que mucha gente presupone antes de casarse, porque antes de casarse todo parece gracioso, aún las diferencias, pero después de casados, esas diferencias se pueden convertir en un problema. Yendo al libro del Génesis, vemos claramente que Dios creó al hombre varón y hembra, dice la Escritura. Ya eso en sí mismo hace una gran diferencia, porque los hombres somos de una manera, las mujeres están alambradas de otra forma. Sí. Sin embargo, eso también quiere decir que en algunas cosas somos iguales. Y yo creo que sería bueno que hablaras un poco acerca de ese tema. ¿En qué cosas nosotros somos iguales, los hombres y las mujeres? Sí, Dios nos dio su imagen, entonces eso quiere decir que tenemos voluntad, dignidad, inteligencia, capacidades, emociones. Dios no hizo la mujer inferior, lo que la hizo fue ayuda idónea. Ok, eso es muy importante. O sea, lo que Gloria está diciendo es, nosotros somos iguales en que fuimos hechos a la imagen de Dios. Somos iguales en valor, somos iguales en dignidad. Hay mujeres que son más inteligentes que los hombres en un aspecto, y a veces los hombres son más inteligentes en otro aspecto, pero uno tiene más capacidad en una cosa, otro tiene más capacidad en otra. Pero para poner un ejemplo muy común, a los hombres les fascinan las películas de guerra, a las mujeres les gustan las películas de amor. Sí. Y hay a veces dificultad cuando quién va a tener el control en la mano. De qué película se va a ver, o qué helado se va a comer, o a qué restaurante, los que antes podían ir a un restaurante, a dónde van a ir y a comer qué. O sea, en eso tenemos que entender que somos distintos en el ritmo. Algunos hombres son más rápidos que las mujeres, o viceversa. Como tú decías, somos distintos en intereses. O sea, sin embargo, lo grandioso del matrimonio es el hecho de que Dios planificó el hecho de que este hombre y esta mujer, que son diferentes, iguales en algunas cosas pero diferentes en otras, se unieran en matrimonio y lleguen a ser una sola carne. Una sola carne, y no solamente en la intimidad. Sí, un tema del que
Por cierto, hablaremos más adelante, vamos a tener un tema solamente sobre la intimidad en cuarentena, pero tengan paciencia, vamos a llegar ahí. Quizás una forma en que podemos comparar para que se entienda mejor esta idea es tanto la unión de Cristo con la iglesia y la iglesia en sí misma, porque nosotros somos uno con el Señor Jesucristo. Eso es una realidad en el mismo momento en que nos convertimos al Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, esa unidad se fortalece en la medida en que el creyente conoce mejor al Señor y tiene comunión con Él. Bueno, pues de la misma manera, el hombre y la mujer, por el pacto matrimonial, son uno. Eso ya es una realidad. Nosotros no tenemos que hacernos uno. Sí, pero la iglesia tiene cantidad de personas, cada uno con su temperamento, su forma de ser, su función y los dones que Dios le ha dado. Entonces, entre todos nos complementamos y hacemos la función de la iglesia. O sea, que comparando el microcosmos del matrimonio con el macrocosmos de la iglesia, lo que estamos diciendo es, en pequeño, el hombre y la mujer ya son uno. Y yo creo que es importante de verdad que las personas que nos están mirando en esta conversación entiendan eso. Tú eres uno ya con tu esposo. Sí. Tú eres una con tu esposa. Uno con tu esposa, pero esa unidad se puede incrementar. Y en la iglesia pasa lo mismo, como decía Gloria. Pablo dice en 1 Corintios 12, a uno le toca hacer oreja, a otro ojo, nariz, boca. Si todo el cuerpo fuese mano, si todo el cuerpo fuese pie, no va a funcionar. Bueno, si el hombre y la mujer fueran iguales, no solamente que el matrimonio no va a funcionar, es que perdería la hermosura. Y tú como hombre, ¿tú esperarías que te gustaría que yo a todo lo que tú me dices te dijera que sí? El mismo helado, la misma película, la misma camisa, o sea, yo me tengo que anular. ¿Tú quisieras eso? ¿Te gustaría eso? Primero, en cuanto a si me gustaría, no, absolutamente no. Y voy a decir un poco por qué ahora, pero yo creo que tú has tocado un tema súper clave aquí, porque mucha gente cree que la sumisión de la mujer significa anulación. O sea, la mujer no piensa, la mujer simplemente está ahí para decir sí señor, no señor, o sí mi amor, no mi amor. No, si la mujer hiciera eso, entonces ya no puede ser ayuda idónea. Y la razón por la que no me gustaría precisamente eso, yo no quisiera casarme conmigo. yo quería casarme contigo. De verdad, sería desastroso. Pero por el otro lado, yo habría perdido una riqueza enorme de haber casado con una mujer que fuera idéntica a mí en todo y que le tuviera los mismos intereses, los mismos gustos. De hecho, yo creo que una de las bendiciones más grandes por la que ella sabe que yo le he dado muchas gracias al Señor de estar casado contigo, es precisamente que yo no conozco a nadie que haya sido de más ayuda para mí que tú. Y mira que nosotros tenemos buenos amigos. Tenemos un consejo de pastores donde los pastores también somos amigos y donde hablamos las cosas, y tú lo sabes, con mucha franqueza. Y mis pastores me han ayudado mucho, de verdad. Pero yo no conozco a nadie en la tierra que me haya ayudado más que tú. Igualmente. O sea, como hombre, como pastor, como papá, aún como esposo, porque tú a veces has tenido que decir, mi amor, mira esto, y yo he tenido que estar afinando cosas y corrigiendo y enderezando. Entonces cosas. Tú no quieres que yo sea una yes woman, como dice en inglés. Sí, mi amor, sí, todo lo que tú quieras. Esa es la comida, sí, pues esa es la que yo como. O sea, no, Dios me ha dado un gusto, una inteligencia, unos intereses que pueden enriquecer nuestro matrimonio. Y te dio una cabeza para pensar. Sí. Te dio una cabeza para pensar. A veces la uso, a veces no. No, yo creo que la usas la mayor parte del tiempo. Pero yo creo que todos nosotros en algún momento como que apagamos el cerebro por un momento. Ok, ¿por qué es importante este tema de la unidad y no la uniformidad? Nosotros estamos ahora en cuarentena, estamos encerrados en casa y como yo decía al principio, esas diferencias que eran graciosas cuando éramos novios, de repente se convierten en un problema cuando estamos casados. ¿Cómo vamos a manejar esto? Y yo creo que hay dos categorías aquí que son importantes diferenciar. ¿Qué son diferencias de temperamento, de intereses, de gusto y qué es pecado? Eso es muy importante, porque a veces hay cosas que nos irritan, que hace el otro. Hasta un gesto.
pero no es pecado. Entonces, yo puedo hablarlo con mi compañero, pero si él es un hábito tan arraigado, simplemente yo tengo que tener paciencia como Dios nos tiene paciencia. Bueno, sí, Pablo dice en Colosenses 3 que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, etcétera, de paciencia. De paciencia. Sí. Yo pensaba hoy en que sería bueno sugerir hacer una lista de las cosas buenas que tiene mi esposo, cualidades que aún yo doy por sentado, pero si me pongo a hacer esa lista en oración, puedo dar gracias a Dios por esas cosas, tenerlo más en cuenta. Óyeme, porque qué fácil es ver lo malo o las diferencias. Las diferencias, pero no, bueno, sí, o lo que la persona hace, lo que yo creo que es malo, pero si yo veo todas las cosas buenas, puedo no solo darle gracias a Dios, sino decírtelo, o de que el esposo a la esposa, decírselo mutuamente. Y una vez yo oí a un pastor amigo, muy amigo, diciendo de que uno alimenta la máquina del amor, ¿cómo? Pensando cosas buenas. Entonces, si yo estoy pensando, óyeme, qué necio, porque siempre tiene que estar diciendo tal cosa, siempre tiene que estar, ¿qué le hace eso al amor? Lo pisotea, lo maltrata. Ok, vamos a poner eso en un lenguaje técnico. De lo que Gloria está hablando es lo siguiente: ¿cómo fue que tú te enamoraste? Porque no fue que Cupido te lanzó un flechazo. Lo que te pasó fue que tú encendiste el generador emocional. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, tú viste a esa muchacha, primero te gustó físicamente, luego tú comenzaste a decir, oye, me encanta cómo ella me trata, cómo ella razona, cómo hace esto, cómo hace aquello. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú te estás hablando a ti mismo acerca de ella y eres tú el que te estás enamorando. Lo segundo que va a pasar es que tú vas a querer hacer cosas con ella y hacer cosas por ella. Eso es lo que enciende el generador emocional. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando una persona dice, óyeme, se me fue el amor? Lo que te pasó fue que tú apagaste el generador emocional porque tú comenzaste a decir, oye, pero qué mujer más necia. Por cierto, yo no estoy hablando de ella, lo que pasa en otro matrimonio, ¿verdad? Tú comienzas a hablarte de todas esas diferencias, o la mujer comienza a hablarse, y tú apagas el generador emocional. Por eso es que es tan importante diferenciar pecado de diferencias. Y déjenme dar un ejemplo real, de la vida real. En una ocasión, una mujer vino de mí y me dijo, mire, pastor, yo le he perdido el respeto a mi marido, es que de verdad yo no siento nada por él. Y yo le pedí a ella que hiciera lo mismo que tú acabas de decir, como una idea, una sugerencia. Yo le pedí que escribiera como 10 o 15 características de su esposo por las cuales ella podía darle gracias al Señor, y que me prometiera que por 2 semanas ella no iba a seguir quejándose, a hablarse mal de su marido, sino que ella se iba a dedicar a dar gracias por esas cosas. Y es impresionante, no solamente la cantidad de cosas buenas que esta mujer encontró. Me dijo, pastor, la lista ya va por 30. Wow. Y cómo cambió su actitud hacia su esposo. O sea que el asunto aquí está en encender el generador emocional, no lo apagues. Sí, como dice la escritura, piensa todo lo bueno, todo lo justo. O sea, cuántas cosas buenas, virtudes que tiene tu esposo. Y estábamos hablando también del tema de comparar. La comparación es cruel. ¿Por qué? Porque Dios no me hizo como la vecina. O como la hermana fulana. La hermana fulana. Dios me hizo como yo soy. Claro, eso no es una excusa para mi pecado. Pero dentro de la santificación, yo tengo una forma de ser. Y veo hermanas que tienen cualidades súper buenas, pero cosas que Dios le dio, dones inclusive, que no me los dio a mí. Entonces, sería muy triste que tú me estés comparando con aquella hermana que hace esto o aquello.
como también sería difícil que tú estés comparando. Por ejemplo, yo no soy para nada lo que en inglés le llaman un handyman. O sea, yo no soy el típico hombre que arregla todo en la casa, que se daña la lavadora y él la sabe arreglar. Lamentablemente no me alambraron para eso. Pero hay hermanos en la iglesia nuestra que son geniales para ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llamar a ese hermano, porque yo definitivamente no doy para eso. Sí, y hubo un tiempo de mi vida que yo deseaba que tú fueras así, pero tuve que entender a apreciar los otros dones que Dios sí te dio, y me encanta a lo que tú te dedicas, o sea que no tienes una cosa, pero tienes otras, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tú dices, bueno, se paga el servicio o una persona que te haga el favor, pero no, eso no se puede, y a veces queremos el paquete completo. Creemos que nos merecemos el esposo o la esposa perfecta. Y de hecho no existe si tú quieres el esposo perfecto para llegar al cielo, y en el cielo no va a haber matrimonio. O sea, así que pero yo creo que debemos terminar por donde empezamos, porque el tiempo increíblemente se nos ha ido y no hablamos de la parte del pecado, cómo manejar. Sí. Dijimos que íbamos a hablar de las diferencias y pecados. El tiempo se nos ha ido, y yo creo que lo importante aquí es lo siguiente: Dios en la eternidad no solamente diseñó tu salvación, Dios diseñó tu matrimonio, y esta fue la mujer que Él diseñó para mí. A mí me encanta pensar en el hecho de que en todo el sentido de la palabra, el paquete completo, Dios la diseñó a ella para mí desde antes de la fundación del mundo, y eso es, y a Él para mí. Entonces, eso es algo extraordinario y digno de alabar a nuestro Dios. Y otra cosa que tú mencionaste, ya para concluir con esa idea, es que podamos decir al otro: me encanta cómo tú haces esto, me encanta porque tú eres así, me encanta. O sea, eso no solamente halaga a tu cónyuge. Recuerda, te estás encendiendo el generador emocional, tú mismo lo estás encendiendo para seguir enamorado de tu esposo y de tu esposa hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor vuelva, pero que ustedes puedan celebrar año tras año de matrimonio y poder decir de corazón: estoy más enamorado de ti en el día de hoy que cuando me casé. Pero el tiempo se nos ha ido, así que espérennos en otra invitación que le vamos a hacer a casa para seguir hablando acerca de matrimonios en cuarentena. Hasta luego. Hasta luego.